Marcos 11, vamos a leer desde el 21 hasta el 26. Voy a leer y dice así: Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces hoy hemos leído esta porción de la palabra y vamos a ver exactamente qué es lo que nuestro Señor quiere hablarnos aquí. Inicia el capítulo inicia el 21, que cuando Pedro se acuerda que en unos versículos atrás Jesucristo maldijo a una higuera, y al día siguiente, dice la palabra, volvieron a pasar por donde estaba la higuera y Pedro la vio que estaba seca, ¿verdad? Y la higuera se secó desde la raíz. Entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, ¿verdad? Entonces, hermana Janet, para entender un poco de la higuera, el Señor Jesús está comparando un ser humano con una higuera. Entonces, unos versículos atrás, el Señor Jesús vino, dice 20, y pasando por la mañana, dice aquí, versículo 12, Marcos 11:12, devolviéndonos un poquito, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. De eso está hablando Pedro más adelante, porque pasa un día más y Pedro ve que la higuera está tostada, o sea, está seca, ¿verdad? Totalmente seca. La higuera es un arbusto, nosotros lo conocimos, es un arbusto que puede llegar a tener unos 3 metros de alto, y la higuera da higos en el otoño. En este país, como nosotros somos un país muy bendecido, aquí hay higos todo el año. Usted va a Cartago y usted siempre va a conseguir higos en Cartago, porque la higuera da higos en el clima frío y alto. Entonces, claro, por supuesto que hay meses en que los higos son muy abundantes, pero en los Estados Unidos solamente hay higos en el otoño. Entonces, por eso es que Jesús no tiene compasión con esta higuera, porque fue a buscar si tenía algo.
y no le encontró nada. Y entonces la maldijo, ¿verdad? Pero los discípulos le dijeron, los discípulos le dijeron, pero es que no es tiempo de higos, maestro. Pero a él no le importó si era tiempo de higos o no. Si el Señor Jesús hubiera estado aquí en San Rafael de Oramuno, aquí en Cartago, y ve una higuera, se lleva la sorpresa y encuentra los higos. Pero allá en Jerusalén están las 4 estaciones. Entonces, no era otoño, no era tiempo de higos, pero el Señor Jesús fue, escarbó, movió las hojas para ver si encontraba algo. Pero vean lo bonito de esto, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. No dice que fue a ver si encontraba higos, fue a ver si encontraba algo. Por eso es que la palabra hay que leerla con un láser muy finamente. Y resulta ser que Pedro se acordó en el versículo 21, porque pasó un día más y vio que la higuera estaba seca desde la raíz, ¿verdad? Quiere decir que la maldición de Jesús se hizo efectiva en 24 horas. En 24 horas. Entonces, si nuestro Señor Jesús es Dios, si nuestro Señor Jesús tiene mucho poder, si nuestro Señor Jesús tiene mucho corazón, mucho amor, ¿por qué nuestro Señor Jesús se ensañó contra esa higuera? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces realmente en esta historia de la higuera seca, lo que nuestro Señor Jesús está viendo es un ser humano. ¿Por qué el diácono dice que es un ser humano? Para avanzar, solamente lo voy a mencionar. En Génesis 3, después de que entra el pecado, Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos y tienen miedo, y entonces inmediatamente cosen vestidos con hojas de higuera. Entonces Jesús lo que está hablando en Marcos 11 es que lo que Jesús está hablando en Marcos 11 es que está refiriéndose a Génesis 3, cuando él se encontró a Adán y Eva cubiertos de hojas de higuera. Porque eso es lo que dice aquí, vea, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, estoy refiriéndome al versículo 13. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el Señor Jesús? Está viendo un hombre ahí en Betania, ¿verdad? Que está cubriendo su cuerpo con hojas de higuera, porque está su desnudez, él la quiere cubrir. ¿Qué es la desnudez? Que esa persona que Jesús está viendo, Jesucristo está viendo que esa persona tiene el pecado. Y todo lo cubre con hojas de higuera. Él no dice directamente que ese arbusto de higuera es un hombre. Pero la relación de la higuera está en Génesis 3, que es Adán y Eva. Todo por eso el diácono dice que esa persona que esa higuera es un hombre. Nosotros queremos cubrir nuestra falta delante de Dios con muchas hojas. ¿Qué son muchas hojas? Mucha obra. No, diácono, yo soy bueno, yo ayudo a mis vecinos. Cuando me encuentro una persona que tiene hambre, yo le doy de comer. Son hojas, 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 muchas hojas, ¿verdad? Entonces él dice que fue a ver si encontraba algo.
Es que es tan linda la palabra, hermana Janet. Él fue a la higuera y empezó a mover todas las hojas a ver qué encontraba, a ver si encuentro algo. ¿Qué fue lo que encontró que él inmediatamente la maldijo? ¿Qué fue lo que encontró? Él fue y escarbó el corazón de esa persona y encontró el maldito, por eso lo maldijo, porque el pecado es la maldición. Encontró en el corazón de esa persona, ahí adentro, al maldito, por eso lo maldijo y le dijo: nunca nadie coma fruto de ti. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor está airado contra el maldito, contra Satanás. Él va y coge toda nuestra obra, la hace a un lado y encuentra que ahí está el maldito escondido. Y por eso Él lo maldice. Y entonces cuando Él maldice al maldito, se seca desde la raíz. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que Jesús encontró lleno de hojas y maldijo al maldito, esa persona le quitó el pecado desde la raíz. Por eso es que Pedro dice: Señor, está seca la higuera. Entonces el Señor Jesús le dice: tened fe en Dios. ¿Qué es tener fe? Que cuando Él maldice el pecado y lo saca desde la raíz, esa persona, nuestro Señor la lleva al cielo. Nuestro Señor le perdona el pecado. Nuestro Señor le quita la esclavitud del pecado. Lo hace morir, lo seca y luego lo hace una nueva persona. Por eso es que Él llega y repite la maldición desde la raíz, lo repite con otra historia. Y dice: porque de cierto os digo, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El que está hablando 23 y 24, él está hablando Apocalipsis 20, cuando nuestro Señor toma la muerte, toma el pecado, toma a Satanás y los tira al fondo del mar. Ese monte es la esencia de Satanás. Al final de los tiempos, él toma toda esa infraestructura que tiene Satanás, que se viene a enfrentar a nuestro Dios en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces él toma la muerte, porque la muerte es una persona, toma a Satanás, toma el anticristo, ¿verdad? Los toma y los tira al mar, dice Apocalipsis capítulo 20. De eso está hablando. Por eso él dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué es lo que quiero decir, hermana Janet? Que si nosotros oramos y creemos que su hermana que vive en el frente Jesús va a venir y le va a maldecir el pecado que tiene y lo va a sacar y lo tira en el fondo del mar, su hermana va a nacer de nuevo. Creed en Dios, dice, tened fe en Dios, tened fe. Hermana Janet, nosotros no tenemos fe que su hermana va a nacer de nuevo. Pero si usted procura tener fe, esa no es la dirección correcta, porque aquí dice: tened fe en Dios. O sea, es Dios el que va a hacer eso, no Janet. De eso está hablando. Es que nosotros somos muy acomodadizos y nosotros creemos que nosotros tenemos fe. No es cierto. La fe es de Dios.
La fe es de Dios, no de nosotros. Entonces, por esa razón, nuestro Señor, de muchas formas, de muchas maneras, de diferentes historias, de diferentes sabores, Él siempre está hablando del perdón del pecado. Siempre está hablando del perdón del pecado, porque dice 25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué es lo que significa? Esto, el versículo 25 lo está hablando a una persona nacida de nuevo. Entonces, cuando yo estoy orando, ¿verdad? Yo tengo que presentarme delante del Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, dice aquí, perdonad. Señor, perdónale el pecado a mi hermana. Perdónale el pecado a, no sé, un otro ser querido suyo, hermana Janet, ¿verdad? Porque dice, si tenéis algo contra alguno, o sea, uno sabe cuál familiar no está bien. Entonces dice, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una ofensa contra Dios no es que yo no vaya a la iglesia. Una ofensa contra Dios no es que yo no lea, no ore, no predique. Esa no es una ofensa contra Dios. Una ofensa contra Dios es cuando nosotros, teniendo el tesoro de la salvación, no predicamos. Perdonad es predicar el evangelio para que esa persona sea perdonada. Porque Él nos perdonó. Él nos quitó el pecado. Esa es una ofensa a Dios, que nosotros, teniendo el tesoro, no perdonamos. No predicamos. Entonces, una forma, hermana Janet, que usted puede predicar perfectamente, junto con Siboney, junto con Gabriela, con Matías, con Andrei, con Ricardo, con ¿cómo le dicen ustedes a Coco? Es que usted les cuente a ellos cómo la iglesia, cómo el testimonio de la palabra, cómo Dios la ha protegido, hermana. En todo este tiempo que le vino esa dificultad. Cómo la sostuvo, hasta que usted pudiera llegar a un profesional que Él proveyó por medio de una información o una posibilidad, y esta persona posiblemente le está poniendo un medicamento que le dé un balance químico en su cuerpo. Por eso es que usted se le quitaron los temores y todo, porque todo eso se genera aquí adentro, hermana Janet, aquí. Y esas pastillas que ese doctor le dio, le pusieron un balance aquí y usted está estable. Eso, hermana Janet, eso viene por el testimonio de la palabra. Porque Él no quiere que nosotros suframos. Dice 26, y con esto voy terminando, dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces ve, hermana Janet, dice, porque si vosotros no perdonáis, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que muchas veces las personas vienen a nosotros y nos dicen unas cosas que nos hieren, nos maltratan. Por ejemplo, a mí me dicen de vez en cuando, no me hable de eso, diácono, yo estoy cansado de estarlo escuchando, usted es un fanático, no quiero que me escuche, usted cree que yo estoy de vago, yo estoy trabajando. Usted como está pensionado, usted cree
Yo también tengo el tiempo suyo. Usted es un vago, déjeme trabajar, no me moleste. Entonces le dicen cosas a uno que de momento lo ofenden. Pero entonces uno tiene que entender, hermana Janet, que cuando una persona te está agrediendo con palabras o con actos o con alguna cosa, no es esa persona, es lo que está dentro de esa persona. Por eso aquí dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice, vea, si yo no entiendo lo que está pasando en el mundo espiritual, Él, ¿verdad?, no me da paz de esa ofensa. No dice pecado, hermana Janet, dice ofensa, ¿verdad? Entonces, para que nosotros, eso que nos están ofendiendo, pase como el pato, que le cae el agua por las plumas y le cae y le resbala, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de dónde viene la ofensa. Entonces el Señor nos dice, sean como el pato. Eso no es ninguna ofensa. Estése tranquilo, estése tranquilo. No, esa persona no te está hiriendo. Eso que te está enviando, eso no significa nada. Eso lo cargué yo ya. ¿Para qué usted lo retiene? Porque Él dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si yo estoy asumiendo que me ofendieron, entonces el Señor dice, de al diácono, se le olvidó. Ya eso ya yo lo perdoné. ¿Para qué usted lo retiene? ¿Para qué usted lo retiene? Ya yo lo perdoné. Esto es, hermana Janet, un juego de palabras. Entonces voy a hacer un breve resumen de lo que leímos. Pedro se sorprende que al día siguiente, o sea, un día después de que Jesucristo sacó una palabra y maldijo la higuera, Pedro se sorprende porque ve la higuera, vuelven a pasar por ahí, ve la higuera que está totalmente seca, ¿verdad? Entonces, ese mensaje que está ahí es un mensaje de salvación, que está escrito en una historia, está muy escondido todo. Entonces, la higuera es una persona. Y Jesucristo fue, ¿verdad?, en el mundo espiritual y quitó todas las hojas de esa persona, igual que Adán y Eva allá en el huerto, en Génesis 3, se taparon con hojas. Entonces Jesucristo fue y quitó. Él está diciendo que a la persona que Él va a salvar, Él primero va a buscar a ver si encuentra algo en esa persona. Pero lo que no va a buscar higos, no, va a buscar el pecado. Entonces separa las hojas, que son las buenas obras de esa persona, y encuentra el pecado en esa persona y maldice el pecado. Por eso se seca desde la raíz, porque el pecado es una raíz muy poderosa, pero Él la seca desde la raíz. Eso significa el perdón del pecado. De eso está hablando. Entonces, ahí en Marcos 11 hay una palabra que dice, es que no me acuerdo dónde está exactamente, que dice, ¿hay algo imposible para Dios? Vamos a ver dónde está. Ahí en el capítulo 11.
Perdón, hermana Janet, yo sé que está ahí, pero no encuentro el versículo. A ver. Bueno, voy a continuar con el resumen. Yo luego cuando subo el audio, yo pongo esa conexión. No hay nada imposible para Dios. Para nuestro Señor Jesucristo, sacar el pecado de una persona no es ningún problema. Si ese es el trabajo de Él. Cuando nosotros estamos predicando, no somos nosotros los que predicamos. Es el Señor Jesús que nos usa a nosotros. Y la palabra que sale con tanto poder que no es imposible sacar el maldito que está ahí en la higuera. O sea, hermana Janet, su hermana está enfrente. Solamente hay que orar, porque no hay nada imposible para Dios. Dios viene, aparta todas las hojas de higuera que tiene el corazón en el mundo espiritual su hermana, y el Señor Jesús localiza lo que él anda buscando. Porque dice, a ver si encuentro algo. Localiza al maldito. Por eso maldice a la higuera, lo que está allá dentro de la higuera, que es el pecado. Lo maldice porque el maldito es Satanás. Él es el maldito. Y Pedro se queda sorprendido porque al día siguiente dice que está seca la higuera. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo este hombre nació de nuevo? Es increíble que haya nacido de nuevo. ¿Verdad? Pero dice, para Dios no es nada imposible. Tenga fe en Dios. No tenga fe usted, tenga fe en Dios. Que todo lo que pidieres, si usted le pide a este monte, tírase el mar y creyera en su corazón, ¿quién está en mi corazón? El que cree es Jesucristo, yo no. Jesucristo está en mi corazón, Él es el que cree. Entonces coge ese monte que es el pecado y lo tira en el mar. Es la misma relación de Apocalipsis. Entonces así es el perdón del pecado. Entonces nosotros solamente tenemos que tener la fe de Dios, orar constantemente para que en nosotros se active el perdón que Él nos dio, para que otra persona reciba el perdón también. De eso está hablando este final de Marcos capítulo 11. Entonces, hermana, voy a terminar con una palabra de oración para bendecir el hogar suyo, ¿verdad? Y también para bendecir a las personas que van a escuchar este audio. Oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú en tu palabra, Señor, dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, y viendo de lejos a un hombre que tapaba su pecado con su propia vestidura, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Fue a buscar el pecado, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el Señor Jesús no andaba buscando higos, el Señor Jesús andaba buscando el pecado. Señor, gracias, Señor, por esta palabra, porque tú, Señor, siempre estás hablándonos a nosotros del perdón del pecado. Señor, mira a tu hija, Janet. Janet es como aquella mujer Lidia en Hechos, que ella le ponía atención a Pablo, todo lo que hablaba. Y dice que Lidia, ella invitó a Pablo y la llevó a la casa y ella ofreció su casa para que se predicara en la casa de Lidia. Así es la hermana Janet, es como Lidia, la de Hechos. Entonces, el Señor Jesús está en la casa de la hermana Janet. Y el Señor Jesús quiere, Señor, salvar a toda la familia Vargas. Que todos den el testimonio.
Siboney, Gabriela, Ricardo, Coco, la esposa de Coco, los nietos de la hermana Janet, los hijos de Coco, Matías, Andrei. Señor, tú, Señor, estás ahí en ese hogar. Señor, bendícele grandemente. Estamos agradecidos contigo porque la hermana Janet, Señor, ella ya está de regreso con nosotros, Señor. Ya tú la estás restaurando, Señor, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Señor, que esta palabra que tú nos permites escuchar, Señor, la hermana Janet pueda enviársela a Coco, que la pueda escuchar Gabriela, que la pueda escuchar la hermana de la hermana Janet. Señor, porque aquí está la bendición. Tú andas buscando esa higuera para encontrar, separar las hojas y encontrar algo. ¿Qué es lo que tú andas buscando en el corazón? Andas buscando el maldito, por eso tú quieres maldecir la higuera. La higuera es la misma relación o la misma conexión que está en Génesis 3, cuando Adán y Eva están desnudos y cubren su desnudez, cubren el pecado, cosiendo ropas de hojas de higuera. De eso está hablando. Gracias, Señor, por la palabra y gracias, Señor, por revelarla en el corazón de la familia Vargas, Señor. Y todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos. Señor, pero también hay personas que van a escuchar este audio por otro lado, Señor. Que ellos entiendan, Señor, que para nacer de nuevo nosotros somos esa higuera. Y tú vienes a escarbar nuestro corazón para maldecir al maldito. El maldito es el pecado, no nosotros. Dice que se secó de raíz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros morimos y volvemos a nacer en con una nueva simiente, Señor, con el fruto verdadero que es el sello de de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Bendice también las personas que van a escuchar este audio en otras partes. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.